hay varias cosas que yo pondría énfasis, ¿no? Bueno, lo primero es que diría, hay cosas que yo me divertí, gocé y no me arrepiento, ¿no? Yo siempre toqué guitarra, como dice mi prima Lucy, toco hasta ahora guitarra. Muchos pensaban que no iba a estudiar, ¿no? Que iba a seguir tocando la guitarra toda mi vida, pero al final terminé convirtiéndome en un científico, ¿no? Haciendo ciencia, porque también me gustaba mucho estudiar. Pero bueno, yo creo que a los 16 es, pues, es una edad muy bonita, ¿no? 16, 15, ustedes están acabando el colegio y es una época llena de incertidumbre, ¿no? ¿Sí? Y así, para mí yo creo que la incertidumbre no es tu enemiga, es tu amiga, la mejor amiga que pueden tener es la incertidumbre, ¿ok? Y yo no sé, tal vez todos ustedes, de cierto modo, han vivido esa incertidumbre, pero generalmente siempre detrás de esa etapa de incerteza hay algo bueno, ¿no? Si ustedes saben manejar sus fichas, es como un juego, ¿no? Si ustedes saben, piensan un poco qué van a hacer, esa incertidumbre siempre les lleva a una cosa buena, ¿no? Pero ustedes, para que puedan pasar esa etapa, tienen que prepararse, ¿ya? Tienen que tener un conjunto de herramientas. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué me diría, no? Yo me diría, si me viera, me diría, el tiempo pasa rápido, ¿ya? Tienen que respetar al tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me veo con 16 años como si fuera ayer, ¿no? Yo a 16, 17 parece que pasó en un abrir y cerrar de ojos. Entonces me diría, el tiempo es tu enemigo, tu peor enemigo. Entonces tú tienes que tratarlo con respeto, ¿no? Y otra cosa, tienes siempre que tratar de optimizar alguna cosa, ¿no? Y para optimizar alguna cosa en toda esa incertidumbre que tienes, ¿no? Por ejemplo, decir, ¿qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Quién va a ser mi enamorado? ¿Quién va a ser mi enamorada? ¿Qué voy a hacer después de acá 5 años? Toda esa incertidumbre, ¿no? Para que tú, yo me diría a mí mismo, ¿no? Intenta siempre prepararte en alguna cosa. Entonces, yo te diría eso, ¿no? Prepárate bien, respeta el tiempo, porque, por ejemplo, yo regresando a mis 16, yo creo que desperdicié un poco de años de mi vida, ¿no? Porque tal vez yo diría, si yo hubiera logrado más cosas, ¿no? Ahora, con menos edad, ¿verdad? Con menos edad. Yo logré lo que quería, pero yo creo que si hubiese respetado un poco más el tiempo, lo hubiese logrado con menos edad, ¿no? Entonces, eh, mi consejo sería eso, ¿no? Diría, no tengas miedo, diviértete, ¿no? Ten tus amigos, ten bueno, si tienes tu enamorado, ten tu enamorado, enamorada, ¿no? Pero piensa mucho en optimizar alguna cosa, ¿no? Y esa optimización viene en pensar, por ejemplo, pensar mucho, ¿no? Pensar mucho cuál es el siguiente paso que vas a dar en tu vida, ¿no? Hay cosas que sí puedes controlar, o sea, hay cosas que tú, tus pensamientos, por ejemplo, ¿no? Tus pensamientos, tus hábitos, ¿sí? Esas cosas tú puedes manejarlas, son cosas que tú puedes dominar, ¿sí? Eh, entonces sería eso, ¿no? Yo me diría eso, ¿no? Respeta el tiempo, la incertidumbre es buena y obtén conocimiento. Tienen que tener hambre por conocimiento, esa es la clave. Yo creo que así, mientras ustedes más se preparen en alguna cosa, sea lo que quieran ser, ¿no? Sean que quieran ser músicos, arquitectos, abogados, negociantes, bailarines, no sé, artistas, tienen que tener ese conocimiento. Eso es lo que les va a dar la fortaleza, el conjunto de herramientas para poder estar preparados y ganar en las situaciones, porque, como dicen, ¿no? La suerte no existe, ¿no? Existen oportunidades y el que tiene ese conjunto de herramientas va a tener más posibilidades de ganar esas oportunidades. ¿Y cómo así ya decidiste, entraste ya en la computación? Entonces, ¿por qué pasó eso, no? Entonces, entonces así, fue una serie de casualidades en realidad, ¿no? Entonces ahí viene una cosa que también me gustaría comentarles, ¿no? Yo creo que ahora, antes no teníamos internet, ¿no? Teníamos recursos limitados en tener, por ejemplo, revistas, libros, ¿no? Que hablen de eso, ¿sí? Ni siquiera había luz todos los días en Chota, me acuerdo, creo que era dejando un día, eso. No había mototaxis, ¿no? En el tiempo, a las justas habían carros en Chota, ¿no? Se podía jugar en la calle, ¿sí? Tú sacabas la pelota y jugabas en la calle. No se puede jugar en la calle porque pasan las motos, ¿sí? Entonces, sí, una cosa que yo les recomiendo ahora, ustedes tienen internet, tienen celulares, ¿sí?
ustedes están en la edad perfecta para ver esto, ¿no? Estas charlas vocacionales son muy importantes porque ya personas con mi edad o personas con esa experiencia les pueden comentar qué hicieron, ¿no? Y eso les va a ayudar a ustedes, ¿sí? Les va a ayudar a ustedes a decidir qué es lo que quieren ser. Pero no se aflijan tanto, ¿no? Porque tienen 16 y yo creo que es una edad para tomar decisiones, pero tómenlo con calma, ¿sí? Tómenlo con calma. Y hablando sobre ya la inteligencia artificial, ¿no? A mí se me ocurre esas películas futuristas, así, donde las máquinas, pueden controlar a los humanos. Y tú crees que pueda suceder eso y no te da miedo estar contribuyendo con una cosa apocalíptica, ¿no? Una cosa tan fea que sale en las películas. Ya. A ver, entonces, acá hay una cosa, ¿no? Cuando se inventó la computadora, entonces, hubo un científico, ¿no? Llamado Alan Turing, que fue un matemático genio, ¿ya? Genio, que fue el que creó el primer modelo teórico, un modelo matemático lleno de fórmulas de cómo que sería una computadora, ¿sí? Con él surge toda esa cuestión filosófica más que todo, ¿no? De cómo hacer que las máquinas puedan pensar, tener conciencia y hacer lo que hacen los humanos. Entonces, hubo una serie de investigaciones, ¿no? Uno de los primeros modelos, pues en los años 50, fue la creación de las redes neuronales artificiales, ¿no? Que era básicamente simular todo el funcionamiento de las neuronas con modelos matemáticos y tener programas, ¿no? Y hacer que aprendan, ¿sí? Hacer que aprendan, o sea, que aprendan los patrones. Nosotros estamos viendo eso ahora, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos las máquinas que reconocen nuestros rostros automáticamente o reconocen nuestra huella dactilar, o cuando ustedes le hablan al celular y el celular reconoce las palabras. Eso es consecuencia de años de investigación, ¿sí? Años por mentes muy brillantes, muchos científicos, ¿sí? No ha sido una cosa simple, no es una cosa fácil de hacer, ¿sí? Son años de investigación, ¿sí? Sin embargo, hay lo que se llama la inteligencia artificial fuerte, ¿no? Que es una cosa que no existe. Por ejemplo, ¿cómo tener una máquina que piense, que tome decisiones automáticamente? Eso no existe, ¿ya? No existe. Esa es la inteligencia artificial fuerte, que es una meta, ¿no? Pero no existe, no sabemos, ¿no? Porque la gente no conoce mucho a detalle cómo nuestro cerebro funciona, ¿sí? No sabemos cómo hacer eso. Sin embargo, existe la inteligencia artificial débil, ¿no? Lo que hacemos ahora, ¿no? Que básicamente hacer que la máquina haga tareas que los humanos hacen, por ejemplo, como les digo, ¿no? Reconocer objetos. Tú le das un documento que esté escrito a mano y te lo convierte, por ejemplo, a letras digitales, ¿verdad? ¿Sí? Eso existe, pero la máquina no piensa, la máquina no toma decisiones, la máquina no tiene sentimientos, no sabemos cómo programar eso. ¿Sí? Y esa idea, pues, es una idea que está hace años, ¿no? Cómo programar una conciencia, cómo programar una mente. Sin embargo, no existe. Ahora, que puede existir en el futuro, tal vez, ¿no? ¿Qué implicaciones tendría? Pues es complicado, ¿no? Es complicado saber. A mí me gusta ser optimista y pensar que son buenas, ¿sí? Porque, por ejemplo, las lavadoras de ropa llegaron para bien, ¿verdad? La computación llegó para bien porque creó trabajo para muchas personas, ¿verdad? Ahora existen, pues, los técnicos de computación, administradores de bases de datos, etcétera, que ganan dinero gracias a la computación. Entonces decían, no, va a llegar la computadora y nos va a quitar el trabajo a todos. Quitó a algunas personas, pero creó muchos trabajos. Entonces, en el futuro, si tenemos máquinas inteligentes, pues yo creo que lo inteligente sería ponerlas a nuestro servicio, ¿verdad? Al servicio del hombre, ¿no? Y ya, ¿cómo te gustaría que te recuerden? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Pues, ¿no? Ya tus hijos, no sé, el resto de personas. Sí, yo creo que me importa mucho, bueno, yo creo que básicamente mis hijos, ¿no? Porque nunca pensé, pues, en ser político, esas cosas, ¿no? Los políticos siempre piensan en tener un impacto, los artistas también, ¿no? O como científico también, ¿no? Me gustaría tener cierto impacto en los trabajos que hago, ¿no? Que sea reconocido, pero yo pienso más en mis hijos, por ejemplo, ¿no? En darles buen ejemplo y creen, mi papá trató de hacer las cosas bien, ¿no? Se divirtió, ¿no? Yo creo que así, lo importante es divertirse, yo creo que la clave es divertirse, ¿no? No se estresen. Cuando ustedes hagan las cosas, piensen, ¿me estoy divirtiendo? ¿Sí? Estoy haciendo una cosa que me gusta, ¿sí? Y es eso, cuando hacen las cosas así, cuando tengan un trabajo, ustedes van a decir, a mí me están pagando por divertirme, porque no lo veo como trabajo. ¿Ya? Eso tienen que buscar siempre. Entonces,
Pero eso no es fácil, ¿no? Es un proceso de descubrirse y eso toma varios años, ya no creo que sea, pues, que digan, ya voy a descubrir, voy a sentarme bien la noche y me voy a descubrir, no es así, yo creo que pasan muchas cosas, van a pasar muchas cosas que les van a afectar a ustedes para bien, para mal, pero todo ese proceso les va a formar, ¿no? Nosotros somos personas cambiantes, dinámicas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no soy la misma persona del año pasado, ¿sí? No soy la misma persona de hace 10 años, yo cambio, ¿no? Soy una persona cambiante, ¿no? Y eso tengo que aceptarlo, ¿sí? Aprendo cosas nuevas, aprendo... eh, eh, entonces, ustedes tienen que verse así, ¿no? Y sobre todo, pensar en optimizar sus cosas, como les digo, ¿no? La mente, el cuerpo, el pensamiento, y pensar en ese dinamismo que ocurre, ¿no? Siempre todo está cambiando a su alrededor. Entonces, eso. Jóvenes, ya les has dicho varias cosas, ¿no? Les has dicho que no se estresen, que la vida va fluyendo con sus contradicciones. ¿Cómo resumirías todo? ¿Qué le dirías tú a estos chicos, ¿no? Que están enfrentándose ya a unos meses de terminar la secundaria. Ok, yo creo que es un periodo estresante porque, bueno, yo imagino que la mayoría de ustedes va a intentar ir a la universidad, ¿sí? Y dar el examen de admisión es difícil, ¿no? Yo les cuento porque yo no ingresé a la primera, ¿verdad? Yo di mi examen de admisión la primera vez y no entré, ¿sí? Y quería estudiar ingeniería de sistemas. Entonces fue bueno, ¿no? No ingresé a ingeniería de sistemas, ingresé a informática. Di mi examen de admisión por segunda vez, postulé ingeniería informática y no ingresé, ¿sí? Ingresé a materiales y estudié un año. Pero al final, ¿no? Tuve una oportunidad más, ¿sí? Gracias a mi familia que me dio, y fui a la CEPUM e ingresé a informática, ¿sí? Conseguí ingresar a informática. Entonces, a mí me hizo pensar mucho eso, ¿no? Me hizo pensar mucho en mi formación. Ahora pienso, ¿no? La secundaria, yo creo que no fue buena la secundaria, ¿verdad? Porque uno piensa, pues en mi tiempo yo vivía en Chota, la gente no pensaba en mi tiempo en la universidad, ¿no? Y es muy diferente, por ejemplo, yo cuando le pregunto a mi esposa, ella estudió en un colegio público en Trujillo, pero todos los profesores estaban pendientes que sus alumnos iban a postular, ¿sí? Decían, no, tienes que prepararte el examen de admisión. Entonces, ellos desde primer año, segundo año, estaban pensando en el examen de admisión. Yo estaba en quinto año y no pensaba en el examen de admisión. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Y es por haber nacido en Chota, ¿no? Por ser chotano y por haber estudiado, pues, en mi colegio no tenían esa cultura. Yo creo que ahora sí, ¿no? Porque ya todo muda, ¿no? Pero en mi tiempo no había esa cultura, ¿no? Bueno, antes de despedirme, primero quiero desearles mucha suerte a todos ustedes, ¿no? Tus alumnos que están postulando, yo sé que ya van a postular, ¿no? Tal vez les deseo mucha suerte, ¿no? Que tengan mucha suerte el año que viene en sus decisiones. Y bueno, yo te agradezco, prima, por la invitación. Ha sido un placer, un gusto enorme compartir esto. No es la primera vez que comparto esas cosas con alguien. Es muy bonito. Te felicito también. Felicito a ustedes, ¿no? A la profesora Hilda, a tu esposo, ¿no? Que están ahí, y a los profesores que están involucrados. Les felicito por esta iniciativa. Yo creo que es genial, excelente. Yo creo que es una cosa que a mí me hubiese encantado tener, ¿sí? Y bueno, gracias y cuenten conmigo para cualquier otra actividad. Yo estaría muy encantado de colaborar con ustedes, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Bien, buenas tardes, chicos.